Voy a poner a grabar. Ahí está. Vamos a ver. Creo que no puedo salir de pantalla completa, pero bueno, no importa demasiado porque total vamos a estar... Ahí está. Bueno, simplemente lo que voy a hacer, teniendo en cuenta que no tengo un handout o algo de eso, lo preparo en la semana y se los mando. Va a ser ir marcando algunas cosas que me parecen interesantes como para poder ir charlando y sobre todo, digamos, el foco principal de los problemas. Sobre el final se pone a desarrollar muchas críticas que le hacen, especialmente de... Ay, ¿cómo se llama este tipo? Bueno, Bradley. Bradley, ahí está. Eh, Tenemos que leerlo, ya van 2 autores que lo mencionan. sí, sí, pero también se lo menciona mucho para bardearlo, entonces, bueno. Eh, sí, sí, está bien, hay que tenerlo en cuenta, pero digo, hasta ahora, no sé, El Russell Círculo lo de intenta Viena creo que lo defenestrar. mencionó bien. Creo que lo mencionó tirándole rosas. Vamos a ver. Bueno, igualmente todos los que se metieron más para el lado de la lógica y que no son fregue, dicen, ay, sí, son todos maravillosos. Eh, pero bueno, independientemente de esa parte del final tal vez estaría bueno, teniendo en cuenta que es bastante lo de hoy y vamos a tener poquito tiempo, digamos, aprovechémoslo para estas partes que son como medio centrales. Bueno, primero y antes que nada, o sea, lo que me llamó la atención era justamente que si bien se asume en algún grado realista, y esta es una caracterización con la cual no lo van a encajar demasiado después, dice, sí, o sea, acepto cierto tipo de realismo, pero prefiero describir con mi filosofía como atomismo lógico y no como realismo, con o sin algún adjetivo antepuesto. O sea, bueno, el problema de realismo-antirrealismo, más allá del debate que se va a dar después y que tiene toda la clasificación de Kuglia, está como más o menos orbitando acá. Entonces, está bueno tenerlo en cuenta. Así también sabemos por qué dicen que él mismo dice que es realista, por decirlo así. Pero Bueno, acá remarca que estas ideas podría ser realista o no ser realista y da lo mismo. no, dice, no me gustaría encajarme con el realismo tal como comúnmente se entendió, pero eh, por ciertas cosas que van a aparecer después, hay algunas que ni siquiera están mencionadas explícitamente, pero por ejemplo, él no va a confiar en la existencia del electrón, por decirlo así. No es que va a haber términos teóricos y que esos términos teóricos los va a considerar como algo existente en la realidad. O sea, su atomismo lógico lo va a llevar mucho más lejos que simplemente decir confío en tales conceptos si esos tienen correspondencia con la realidad. Sí, no, yo estaba remarcando Sí, que él ahí subraya que sin importar la teoría que está diciendo, lo que está describiendo, da igual, o sea, él dice, podría ser realista o antirrealista, es compatible. Ambas cosas son compatibles con lo que voy a decir ahora. ni. A ver, la busco. Sí, yo no lo terminé de entender bien eso. Igual confieso que lo leí bastante superficialmente, pero sobre el final él ofrece una ontología posible, ¿no? De acontecimientos y eso. Claro. Eh, Tiene que ver o sea, ofrece una ontología concreta. El tema es el título realismo. O sea, el título realismo ahí. El tema es que su ontología es un poco rara aún para los realistas. Entonces, porque ni siquiera va a hablar de realismo, no sé, estructural como se va a hablar en épocas posteriores, que es lo que encajaría con todo el sistema lógico que está usando. Entonces, nada, por eso. Simplemente hay que mantenerlo, digamos, entre paréntesis. Por ahora, realista no es. Eh, pero se puede entender su filosofía como una forma de realismo. Hay que ver en qué sentido un poco más tarde. Bueno, Lo que estaba diciendo sí, lo encontré ahí en el quinto renglón que dice, podría modificar mi opinión sobre ese problema sin modificar mis ideas sobre cualquiera de las teorías sobre las cuales deseo hacer hincapié. Esas teorías son las que va a hacer hincapié ahora, claro, pero y una de dice, las podría teorías es modificar mi ontológica, opinión, ¿eh? es decir, podría dejar de ser realista y aún así no modificar lo que voy a decir. Sí, el tema va a aparecer con la teoría de los tipos. O sea, la teoría de los tipos se supone una teoría lógica, pero implica determinado realismo, que es la suposición de que hay acontecimientos y que son algo distinto de los hechos y que son algo distinto de los simples encima. Los simples sí se van a mantener en el plano estrictamente lógico, pero los acontecimientos y los hechos no. Entonces, eh,
Sí, O sea, puede cambiar de opinión, a ver pero si, a ver si ahí lo entendí. O sea, él dice, bueno, por ahí yo puedo ser un realista porque voy a ofrecer una ontología, o sea, voy a postular ciertas entidades existentes, pero si realismo es entendido como, no sujeto predicado, como sustancia, propiedad, entonces no soy realista. claro, Esa es una concepción realista con la que yo discuto. totalmente. Ahora, si esos realistas me dicen a mí antirrealista, bueno, soy antirrealista. Pero algo así sería. Sí, 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 totalmente, totalmente. Está bien, Es ahí de lo hecho gran entendí. parte de lo que va a afirmar más tarde. Así que bueno, sigo un poquito más adelante. O sea, la primera parte va a ser como una especie de autobiografía de sus intereses filosóficos. Vamos a pasar algunas cosas así como medio por arriba, pero para tenerlas en cuenta, ¿no? Contextualizar. Va a decir, por ejemplo, llega a filosofía por las matemáticas, o más bien por el deseo de encontrar alguna razón para creer en la verdad de las matemáticas. O sea, todo lo que le habían enseñado hasta el momento parecía como mero sofismo, eh, justamente por la forma en la que se lo enseña escolarmente, ¿sí? Entonces va a decir, sí, los axiomas de Euclides ya me parecían dudosos, como le pasa al resto. Hasta ese momento se estudiaba con los elementos. O sea, recordemos que se le estudiaba con los elementos de Euclides y no mucho más, ni siquiera con las sofisticaciones que venían apareciendo en matemática ya en ese momento. Eh, lo del cálculo infinitesimal me parecía mal, bueno, entonces ahí dice, me empieza a parecer dudoso y yo entro por el lado de las matemáticas leyendo la lógica de Mill. Y dice, sus razones para aceptar la aritmética y la geométrica me dejaron profundamente insatisfecho. ¿Por qué dice esto? Porque Mill, la postura que banca, es que las verdades de la matemática son las más generales de todas. Dice, los axiomas de la matemática son lo que son porque se probaron históricamente y es un tipo, o sea, es un tipo tan alto de inducción que nosotros no lo ponemos en cuestión a través de las distintas verificaciones. Está súper comprobada empíricamente. O sea, esto es antes de que se separe el ámbito de la matemática pura y se diga, todo esto no tiene sentido. Una de las primeras personas que lo marca es Russell, diciendo, Mill dijo que matemática era generalizar tal como pasa en el resto de las ciencias y las matemáticas son distintas. O sea, acá Russell trae a colación su primera intuición por la cual nosotros ahora distinguimos entre ciencias formales y ciencias fácticas. Entonces, leyendo a Mill no le satisface esta idea de que de que las matemáticas son la ciencia más general de todas y que proceden por inducción, pero por una inducción súper confirmada históricamente. Y teniendo en cuenta eso, se pone a estudiar lógica de forma más profunda y ahí es donde ve a Kant, a Hegel, la lógica del señor Bradley, que después lo va a criticar a él. Eh, y bueno, determinadas cuestiones que tienen que ver con la lógica de Moore y con Peano y Frege, ¿no? O sea, la formalización de la lógica que se da en todo ese periodo, entonces es lo que va a inspirar la lógica que va a fundar él. Algo importante, que es esto que decía Andrés hace un rato, va a decir también que un accidente lo llevó a estudiar Leibniz y en ese momento llegó a la conclusión de que por la estructura de sujeto y predicado que tiene su lógica, es que llega un montón de las consecuencias a las que llega en su filosofía. Por ejemplo, la idea de las mónadas y demás. Las mónadas serían como los sujetos últimos de toda predicación. Entonces, teniendo en cuenta eso, la lógica de sujeto y predicado provocó cierta metafísica. Y va a decir, bueno, lo mismo le va a haber pasado a Spinoza, a Hegel. No va a mencionar a Kant, sino que Kant lo va a tomar desde un punto de vista más científico. Ahora lo vemos. ¿Hasta acá algo para mencionar? Es todo mucho contexto ahora, ¿no? Pero bueno, para mencionar, digamos, lo poquito que queda de contexto previo a la propia propuesta de Russell, va a mencionar o le va a dedicar un poquito más de tiempo a Kant porque va a decir, bueno, todo lo que dijo la estética trascendental respecto del espacio y demás, y que justamente el espacio como intuición pura va a fundar las matemáticas,
Bueno, el espacio y el tiempo, ¿no? Porque el tiempo fundaría la aritmética y el espacio fundaría la geometría. Todo esto va a quedar invalidado justamente por la aparición de las geometrías no euclidianas. Es uno de los primeros que se da cuenta de eso, ¿no? O sea, las geometrías no euclidianas aparecen y dicen, no, bueno, está bien, entonces significa que la geometría que usamos normalmente no es la que corresponde con el espacio puro. O sea, no había una sola forma de hacer geometría. Y por lo tanto, no tiene que ver con una síntesis a priori en el sentido habitual. Y lo mismo va a pasar cuando Frege prueba cómo la matemática puede fundamentarse a partir de la lógica. Entonces dice, bueno, si tomamos determinados axiomas y sin necesidad de ideas o axiomas de más, podemos probar ciertas afirmaciones matemáticas como 7 más 5 es igual a 12. ¿Sí? Entonces eso ya no sería sintético, sino que sería analítico en el sentido habitual. Yo acá hago un paréntesis, como buen kantiano diría, sí, está bien, funciona en el sentido que ahora usamos de analítico y sintético, pero no en el sentido kantiano, ¿sí? Con la geometría sí es un poco más complicado, pero el mismo Kant en su momento había propuesto, en la estética trascendental dice, una cosa es nuestra intuición del espacio para el que funciona cierta geometría, pero él en el espacio de la física, por ejemplo, propone la geometría esférica, ¿no? Para poder entender qué pasa con el planeta Tierra. Entonces no es que ignoraba otras formas de hacer geometría, sino que las consideraba capítulos de la física. Entonces se podrían salvar las intuiciones kantianas todavía. Pero bueno, eso tiene que ver con reflexiones más personales. Yo quiero salvar a Kant bajo todas las circunstancias. Hay un paper ahí, ¿eh? Bueno, sí, yo en su momento lo iba a presentar, lo iba a presentar en Chile, creo, una cosa así, y después medio se cayó porque me metí en filosofía de las ciencias y dejé de trabajar a Kant. Pero sí, sí, o sea, no es que Kant ignoraba todo esto, sino que simplemente decía, bueno, nuestra intuición pura del espacio sigue siendo la que es igual, más allá de que todavía no habían surgido las geometrías no euclidianas. Pero ya el hecho de que considere la geometría esférica es una geometría que después va a ser no euclidiana y él ya la considera dentro de su física. Bueno, entonces, hasta acá estamos. Después va a decir, bueno, Frege, o sea, funciona lo que propone Frege simplemente para poder probar ciertas cosas en aritmética, que es justamente lo que inhabilitaría la afirmación sintética a priori de 7 más 5 es igual a 12. Pero el tema es que no lo extendió a la matemática en general. Y eso es lo que hicimos en el Principia Mathematica, con Whitehead. Entonces, básicamente, van a proponer que a partir de determinadas ideas y axiomas de la lógica formal, acá lo pone, con el concurso de la lógica de las relaciones, es posible deducir la totalidad de la matemática pura sin necesidad alguna de idea nueva ni de proposiciones indemostradas. Cuestionable, porque surge de axiomas, pero va a decir esto, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Algo para agregar? Antes de que pasemos ahora sí a lo que va a ser un quilombo. Bueno, entonces, seguimos. Y ahora sí es donde me interesaría que leamos un poquito más. ¿Sí? Me estoy guiando porque justo las Pará, anotaciones me las hice por cuando escrito. dijiste, cuando dijiste indemostradas, que dijiste que es dudoso porque está dentro de un sistema axiomático, ¿a qué te referís? Claro, que los axiomas dentro de un sistema axiomático, digamos, están indemostradas también, pero al parecer en un buen sentido. Entonces, cuando él dice que no hay necesidad de introducir proposiciones indemostradas en matemática, sí, hay proposiciones indemostradas, son los axiomas. Pero el tema es que no los Sí, estás criticando, criticás otras que se introducen después. Si decimos proposiciones indemostradas ad hoc, entonces sí, tiene sentido lo que dice Russell. Pero si está en contra de las proposiciones indemostradas en general, entonces debería considerar que los axiomas son parte de ellas. sí, a ver, hay algo que no me está cerrando. Creo que es como una. Habría que ver qué es lo que está intentando decir. Es que en realidad, para él, hasta cierto punto, y es algo que se va a poner bastante de relieve después, eh, se prueban los axiomas. Hay manera de probar los axiomas. A la manera miliana.
Sí, buscar Dice, la consistencia del sistema, pero más allá de eso, me va parece. a decir, nosotros agarramos y tomamos determinadas proposiciones que nos parecen obvias, ¿no? En matemática. A partir de ahí lo reducimos al menor número posible de afirmaciones que conformen el sistema axiomático. Y ahí Sí. tenemos los axiomas. Y después demostramos deductivamente, a partir de los axiomas, el resto de las proposiciones. Esas con las que partimos y nos parecían obvias. Entonces dice, hay una cierta prueba de los axiomas. Vos podés probar inductivamente un axioma, el tema es que después no te vas a quedar en esa inducción, sino que vas a justificar deductivamente el lugar de donde partiste. Vas de lo que te resulta psicológicamente obvio a la menor cantidad posible de afirmaciones que te permitan conformar un sistema. Cuando dice indemostradas, ¿vos pensás que está refiriéndose a eso? Claro, A cuando ese dice tipo de indemostradas, demostración? diría que no tiene ningún tipo de demostración ni inductiva ni deductiva. El tema es, fíjate A lo mí siguiente. me Sí, resuena mucho el texto de Hempel sobre los fundamentos de la matemática. Creo que no me acuerdo si es de Hempel o sí, de Carnap. El tipo busca Kempe. los fundamentos y se mete en esa discusión, donde todo el mundo intenta ver si la matemática se fundamenta empíricamente, intuitivamente, Claro. y, o sea, ¿cuál Acá es el parece fundamento del decir, fundamento? sí, parece decir acá Russell como, y ya lo vamos a ver un poquito a penitas más adelante. eh, Parece decir las dos cosas, como que se prueba empíricamente y esa sería la prueba de los axiomas, o sea, su utilidad empírica, pero después se prueba deductivamente todo lo demás en el sistema. Parece decir las dos Porque, cosas a la vez y la separación entre matemática pura y matemática aplicada, a eso es lo que va a aportar Hempel. O bien, sea, todavía no está esa separación, está en la intuición, ¿no? insisto. Para vos, Russell no tenía la separación formal fáctica. No, no hacía la separación, tenía la intuición y la usaba para ciertas cosas, pero no lo divide absolutamente. O sea, no, ¿No? no hace una división completamente tajante de lo que es aplicado y de lo que es puro, digamos. Porque, digamos, si no, tampoco podría proponer una ontología a partir de una lógica, digamos. Se quedaría la lógica y listo. Pero bueno, entonces. eh, Acá. Sistema. Ahí está. Entonces lo voy a marcar acá. Dice, si hemos de creer en la veracidad de la matemática pura, no podemos fundarnos únicamente en que creemos en la verdad del conjunto de las premisas. O sea, no podemos fundamentarlo simplemente a partir de que, no sé, creemos los axiomas y a partir de ahí hacemos razonamientos que prueben los teoremas, ¿no? Algunas premisas son mucho menos obvias que algunas de sus consecuencias y se cree en ellas principalmente a causa de sus consecuencias. O sea, acá dice, hay veces en las que un teorema nos resulta mucho más obvio que alguno de los axiomas, ¿sí? Y en virtud de eso creemos en los axiomas justamente porque sirven para probar ese teorema. Se advertirá que esto sucede siempre y cuando se presenta una ciencia como sistema deductivo. Las proposiciones lógicamente más simples del sistema no son las más evidentes ni las que proporcionan la parte principal de nuestras razones para creer en el sistema. Esto es evidente en las ciencias empíricas. Entonces, acá hace dos cosas a la vez. Primero, propone y formula la concepción sintáctica de las teorías. Hacer un sistema deductivo, un sistema axiomático en el cual se puedan formular las teorías y que los teoremas sean lo que describa propiamente los hechos, pero al mismo tiempo, a partir de eso, extraer una serie de axiomas que permitan mostrar la integridad del sistema como conjunto en la menor cantidad de afirmaciones posibles. O sea, los axiomas no son más que la menor cantidad de afirmaciones posibles que nos permiten sostener todo lo que querramos acerca de el mundo, ¿no? Y en el caso particular de la matemática, aunque es un poquito más confuso, también se deberían aceptar los axiomas por el mismo motivo. O sea, bueno, tales teoremas nos sirven, listo. Parece ser que entonces quedan probados estos axiomas. ¿Por qué? Porque son la menor cantidad de afirmaciones con las cuales podemos probar todo esto que nos sirve para poder lidiar con el mundo cotidiano. O sea, A mí me pareció más una frase de carácter descriptivo que normativo, diciendo una cuestión psicológica, cómo es que funcionamos, cómo es que nos vemos persuadidos de la verdad de algo, pero no que esa es la forma en la que se prueba algo. Fue mi impresión. E el tema es incluso me que pareció que esa reflexión
estaba buena para pensar, no solo la matemática, sino también la ciencia fáctica. Sí, o sea, hasta cierto punto sí, pero eso sería pensarlo en nuestros términos. Él también lo va a pensar en términos de prueba, pero es como más una prueba epistemológica. Eh, Va a aparecer un poquito después, o sea, la idea es que se prueban, pero no se prueban o sea, dice, normalmente hacemos esto, pero ¿por qué? Porque responde a nuestra pregunta epistemológica de por qué tenemos que creer en este conjunto de proposiciones. Hacer esa Pero eso sería fundamentación una confusión, eso El es tema es, confundir planos. o sea, él diferencia los planos, pero el tema es que dice, bueno, en la práctica concreta están mezclados. Nosotros, después del artículo de Hempel, decimos, no, separalos completamente estos planos y analizarlos de forma distinta. Por el tema de todos los argumentos por los cuales la matemática, no sé, no puede ser simplemente el conjunto de lo psicológicamente obvio, el conjunto de las afirmaciones más generales acerca del mundo. Por todos esos Podríamos argumentos que decir aparecen en Hempel. que Russell estaría cayendo en un psicologismo, un subjetivismo, podríamos decir. No sé, está como en el entre, ¿viste? O sea, se puede hacer esa interpretación y se puede hacer la interpretación de que está separando los planos bien, pero simplemente en la exposición están juntos. Porque si no, digamos, ¿por qué me plantea que la pregunta es epistemológica, ¿no? Y que hay otro tipo de prueba que no es epistemológica? Parece ser que está haciendo la diferencia entre lo psicológicamente obvio y lo lógico. Eh, por más que le llame epistemológico, ¿no? Pero parece ser que está haciendo hasta cierto punto esa diferencia. Pero bueno, no se está expresando de manera clara, ¿no? Que esto es algo que creo que estamos de acuerdo. Bien. Entonces, acá aparece como esta subida y bajada de los sistemas axiomáticos. La pregunta epistemológica es, ¿por qué debo creer en este conjunto de proposiciones? ¿Sí? Esa es la pregunta acerca de por qué creer en los axiomas, que eso tiene que ver con la conveniencia empírica que después me van a dar los teoremas. Es totalmente distinta de la pregunta lógica, ¿cuál es el grupo más pequeño y lógicamente más simple de proposiciones de las cuales puede deducirse este conjunto de proposiciones? Es decir, ¿cuál es el conjunto más pequeño de afirmaciones a partir de lo cual se puede deducir todo esto? Axiomas. ¿Por qué tengo que crear todo esto? Bueno, por motivos inductivos, va a decir. Nos sirve más en determinados teoremas y nos lo demuestra la experiencia y a partir de ahí hacemos como una especie de... o transferimos la prueba de la inducción hacia los axiomas para poder creer en ese sistema axiomático. Entonces va a decir, algunas de nuestras razones para creer en la lógica y en la matemática pura son solo inductivas y probables, a pesar del hecho de que, en su orden lógico, las proposiciones de la lógica y de la matemática se siguen de las premisas de la lógica por mera deducción. Bien. ¿Algo para mencionar por ahí? Ahora se viene lo complicado de Russell. Arranca propiamente dicho. Bueno. Ahí está. Algo adicional. Dice, esto demuestra que la matemática puede ser verdadera. Eso es del orden de lo lógico. Más, para demostrar que la matemática es verdadera se necesitarían otros métodos y otras consideraciones. O sea, acá significa, o sea, más allá de todo lo que dijo antes, acá se implica que no está haciendo la división completa entre los planos empírico y puro, porque si no, diría que la matemática es verdadera analíticamente y fin. Acá, a pesar de que probó la posibilidad analítica de toda la matemática y de que se deduce de ciertos principios lógicos, o por lo menos afirma eso, sigue manteniendo como un puede ser la verdad de la matemática. Dice, puede ser verdadera. Acá demostramos solamente la posibilidad. Que sea verdadera, eso tiene que ver con lo empírico. Entonces no necesariamente se cae en un psicologismo, digamos. El hecho de decir puede ser verdadera, puede ser, hemos demostrado la consistencia del sistema, Claro, pero el tema que es sea que para las consistente. matemáticas, o sea, lo que va a ser raro es que no le alcance para las matemáticas eso. El resto va a decir, sí, sí, ya está, tenés que probar la consistencia después de Hempel. Ese es el tema. Él dice, bueno, necesitamos algo más. ¿Y por qué? Ahí ya estás en el orden de lo más psicológicamente obvio y hasta con el pragmatismo te podrías meter, ¿no? Decir, bueno, está bien, ¿qué me sirve más?
Bueno, él dice que no le gusta mucho la posición pragmatista de este señor, que no me acuerdo el nombre, James, sí, pero que de alguna forma le da sí. una mano, o sea, se acerca a eso respecto a este tema. Yo la verdad que no conozco a William James. Eh, Vamos, o sea, creo que todo lo que se dice acá se puede reducir simplemente en la máxima del pragmatismo. Vamos a decir lo verdadero es lo útil. Bueno, eh, Claro, ¿qué lógica te ayuda a sortear todos estos problemas? La lógica que te claro, ayuda a sortear todos estos problemas va a ser la lógica que tenés que adoptar. Y la totalmente. matemática que se siga esa lógica va a ser la matemática con un mejor fundamento lógico. Y Sería una claro, cosa así. una cosa así. Sí, sí, más o menos sí. Bueno, ahora va a haber como una serie de consideraciones que se tienen para poder tratar de optimizar todo este aparato lógico y utilizarlo en ciencias, ¿no? Y que va a tener en cuenta Russell. Va a decir, bueno, entonces, ¿cómo hicimos para poder hacer esto? ¿Cómo hicimos para poder tratar de reducir, o sea, en todos los sistemas lógicos que podemos conformar, reducir el número de afirmaciones que fundamentan ese sistema lógico al mínimo? ¿Cómo hicimos para poder obtener los axiomas, por decirlo así? Entonces dice, bueno, si empezamos de la consideración de una ciencia natural, por ejemplo, esto lo estoy agregando yo igual, empecemos de la consideración de una ciencia natural y empecemos a ver que tenemos un conjunto de supuestas entidades, ¿sí? Y decimos, bueno, si algún conjunto de supuestas entidades tiene propiedades lógicas claras, es decir, le podemos adscribir alguna propiedad lógica de forma prístina, por decirlo así, sucede que pueda sustituirse por estructuras puramente lógicas compuestas de entidades que no tienen dichas propiedades claras. ¿Esto qué quiere decir? Él introduce la lógica relacional en, en la filosofía y en el principio de matemáticas, sobre todo. ¿Sí? Él introduce la lógica relacional, la lógica de relaciones. Y teniendo en cuenta eso, podría lo que nosotros podemos describir de forma más burda como, no sé, un conjunto de entidades con una determinada propiedad, podríamos tratar de profundizar un poquito más en eso, ir un poquito más allá en términos ontológicos y decir, bueno, está bien, ¿qué conjunto de entidades que no puedo explicar a través de propiedades lógicas podrían estar en relación para que yo vea lo que veo? Por ejemplo, yo tengo este mouse, ¿sí? Este mouse lo puedo describir en términos de un conjunto de relaciones entre elementos que no puedo explicar. Por ejemplo, no sé, los electrones, no sé nada acerca de los electrones, excepto las relaciones que tienen. Bueno, entonces puedo hacer una estructura lógica y al mismo tiempo quedarme con el mínimo de entidades. En vez de tener un montón de entidades distintas, que son todos los objetos que tengo alrededor, lo puedo reducir simplemente a, bueno, está bien, tengo determinada cantidad de átomos y sus relaciones son tales. ¿Sí? Entonces, traduzco en términos de propiedades lógicas, ¿sí? O de propiedades en realidad formalizables, diríamos nosotros, no lógicas en sí mismas, algo que hasta ese momento no consistía en determinadas, eh, perdón, traduzco en relaciones lógicas algo que no consistía sino en una propiedad de determinados individuos distintos, ¿no? Si digo determinados individuos que tienen las mismas características, puedo tratar de traducir eso como una relación de entidades que son un poco más elementales. En líneas generales se traducen propiedades por relaciones. Eso se puede hacer. Esa es una de las interpretaciones y la que va a valer en todo caso eh, para las ciencias naturales, ¿no? En líneas generales después todo lo que va a haber va a ser, en vez de entidades o cosas de las que tenemos alrededor con propiedades, lo que va a haber es una cierta forma de relacionarse de los acontecimientos, que no podemos explicar de manera definitiva qué son. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, también vale esto para las proposiciones de la matemática. ¿Sí? Si yo tengo varias proposiciones de la matemática que tienen alguna propiedad lógica en común, entonces, ¿por qué no simplificar todo eso diciendo que esa propiedad es simplemente una forma de relacionarse de entidades más básicas? ¿Sí? Vamos a ponerlo en estos términos.
¿por qué no decir simplemente, en vez de decir 7 más 5 es igual a 12 y que el 12 tiene ciertas características y que el 5 tiene otras y que el 7 tiene otras, ¿por qué no agarrar y traducir eso simplemente en términos de relaciones entre cosas más básicas que son simplemente los números? O sea, así se va procediendo para poder obtener los axiomas. Esto va a aparecer un poco más claro después, pero con el principio de abstracción. Pero la idea con la navaja de Ockham sería decir, bueno, está bien, reduzcamos no solamente el número de entidades, sino el tipo de entidades al mínimo y tratemos de explicar la mayoría de las cosas que podamos en términos de relaciones. Eso sería como la navaja de Russell, por decirlo así. Una consulta, Sí. Nacho, porque ahora algo que decís me hizo retroceder un poco al párrafo anterior. Entonces, la idea general de él en este artículo sería, perdón que hay de fondo gente hablando. Tranqui. Es Eh, hermoso el fondo. él, gracias. Él dijo, esto demuestra que la matemática puede ser verdadera. Ahora la idea sería demostrar que es verdadera. Y el paso para lograr eso sería algo así como, bueno, yo fundamenté la matemática en una lógica que es relacional. Claro. Ahora para demostrar la verdad, tengo que dar cuenta de una ontología que se corresponda con esa lógica, verdad por correspondencia, y que una ontología que sea relacional también, en ese sentido. Esa sería como la estrategia. Claro, sería como decir, bueno, está bien, ahora es el momento. La lógica relacional ya demostré en el principio que era consistente, o sea, eso ya está. Ahora vamos a demostrar por qué se puede aplicar a las ciencias y por qué en definitiva este sistema es el verdadero. Entonces, y por qué, digamos, aclara todas las confusiones en las que normalmente están incurriendo todos los filósofos. Entonces, cada vez que se pueda, se va a reemplazar, por ejemplo, no sé, alguna propiedad por alguna relación de entidades más básicas. Siempre que se pueda. Pero por eso él no puede caer en una ontología de sustancia Claro, atributo, no puede caer en eso bajo ninguna circunstancia. porque la lógica de él no es así. Claro, no solamente Y la no, lógica de él no es así, sino que, bueno, después lo vamos a ver, pero el tema es, no habría nombre para, no hay un nombre para ninguna sustancia en Russell. No hay posibilidad de nombrar sustancias porque todo estaría en términos o sería del orden de la relación y de la propiedad. y además esa ontología no correspondería con verdad con la lógica. Tenés que Claro. inventar una ontología. Está bien. Bueno, entonces el principio dice, siempre que sea posible, sustitúyase construcciones surgidas de entidades conocidas por inferencias a entidades desconocidas. Siempre que sea posible, en vez de agarrar y, por ejemplo, ir a los objetos tridimensionales, expresemos esto en términos de relaciones entre entidades que van más allá de lo que yo puedo ver en el plano tridimensional, ¿no? Esto normalmente, y de esto se acusa al realismo, o sea, es algo que va de la mano con una acusación que se hace actualmente al realismo, sería decir, bueno, me estás diciendo que confíe más en entidades que van por fuera de lo que tengo frente a los sentidos, en vez de, o con una pretensión de explicar los fenómenos que sí puedo atestiguar a simple vista, los objetos del sentido común, digamos. Bueno, y él va a decir, sí, bueno, la aplicación del principio es muy variada, pero acá va a mostrar un caso concreto, ¿sí? Va a decir, bueno, la aplicación de esto se va a ver en el principio de abstracción. ¿Y en qué consiste el principio de abstracción? Básicamente lo siguiente. Va a decir, creo que ahí está. Va a decir, bueno, el principio es aplicable en el caso de toda relación simétrica y transitiva como la igualdad. Podemos inferir que tales relaciones nacen de la posesión de alguna cualidad común. O sea, en algún grado, ¿sí? Podemos inferir que en cada caso en donde planteamos igualdad entre una cosa y otra, entonces podemos plantear algún
alguna entidad provisionalmente que tenga características comunes de los dos lados. Si decimos 7 más 5 es igual a 12, entonces hay algo del orden de entidades más básicas de un lado y hay algo del orden de las entidades más básicas del otro que está coincidiendo. Por ejemplo, ser 12 unidades de cada lado. O sea, yo estoy suponiendo, en vez de considerar el 7 y el 5 por separado, lo estoy concibiendo como en términos de algo más básico, que es cada una de las unidades que componen el 7 y el 5. ¿Sí? Entonces, en ese término se entiende la igualdad. Siempre que haya igualdad, podés suponer que hay cierta entidad con ciertas características que te está habilitando a hacer esa afirmación de igualdad. Entonces, abstraes el 7 más 5 igual a 12 y lo considerás simplemente en términos de cantidades equivalentes que se están equiparando. Entonces, estás apelando a algo más básico que es cada una de las unidades por separado, ¿sí? En vez de considerar como una unidad el 7, como una unidad el 5 y como otra unidad distinta al 12. No sé si esto queda muy claro, pero bueno, tampoco es mucho más claro que eso. Bien. Entonces, esta parte es complicada. Bien, entonces, a partir de ahí, dice, otra aplicación de este principio que nos demanda tratar de tener en cuenta en términos de entidades más básicas cosas que se podrían explicar simplemente como relaciones lógicas. Dice, quizás sea aún más importante el hecho de que pueda prescindirse de las clases mismas mediante métodos similares. Es decir, no va a haber que afirmar la existencia de las clases. En la matemática hay muchas proposiciones que parecen requerir que una clase o un agregado constituya en algún sentido una sola entidad. Es decir, parece ser que alguna entidad del orden de lo complejo que podría explicarse en términos de cosas más simples o más básicas que no conocemos. O que podemos conocer, pero en todo caso no tiene el conjunto de propiedades lógicas que tiene una clase. Dice, por ejemplo, la proposición, en el número de combinaciones de n cosas, cualquier número simultáneamente es 2n, va a decir, bueno, como 2n siempre es mayor que n, esta proposición conduce a dificultades y se admiten las clases. Porque el número de clases de entidades del universo es mayor que el número de entidades. Lo cual sería extraño si las clases fueran entidades. Entonces va a decir, bueno, ¿y cómo podemos explicar esto? Decimos, bueno, las clases en todo caso son relaciones de entidades más básicas que son los individuos que las componen. No son algo existente, no son una entidad más. Pretender que una clase es una entidad tal como cada uno de los individuos es una entidad haría que multipliquemos las entidades indefinidamente. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está queriendo decir. Esto lo podemos entender en términos de relaciones de entidades más básicas, relaciones entre individuos. Si podemos explicarlo de esa manera, entonces el término clase simplemente es para simplificar eso que nosotros estamos diciendo en términos de una relación entre todos los individuos que tienen las mismas características. Este individuo en tal respecto es igual al otro, y es igual al otro, y es igual al otro, y es igual al otro. Esa relación la podés explicar en términos de decir, hay una clase. Pero esa clase no es más que las relaciones entre esos individuos particulares. ¿Se entiende más o menos? Sí, acá me entró una duda, Sí. seguramente debo tener muchas, pero hay algo sobre esto, sobre un conjunto de individuos que componen una clase. Estamos hablando, por ejemplo, de la clase par y el conjunto de individuos serían todos los números pares, y ahí lo que tengo son individuos, los individuos que existen realmente, y la clase que no existe, pero que me sirve para poder hablar de todos ellos. ¿Cómo? De vuelta, de vuelta. Bien, a ver, tenemos lo que realmente existe, que son las entidades, ¿sí? Sí, Y las clases en sí mismas no existen. Eso es claro. bien. Ahora, por ejemplo, una instanciación de esto sería, par es una clase, y es la clase de todos los individuos que son pares. El 2, el 4, el 6 serían individuos de esa clase, que realmente existirían. El 2, 4 y 6 existen. En realidad, si vos lo podés concebir, o sea, el 2, ¿cómo qué lo tenés que concebir? Ah, bueno, como el 2, por ejemplo,
teoría de conjuntos se podría considerar como la clase de todos los conjuntos de cardinalidad 2. Entonces el 2 no Entonces existe. también es una clase el 2. Claro, el 2 Pero podría es un traducirse como una individuo. clase. En teoría de grupos se puede hacer. No digo que es lo O que sea, esté haciendo Russell dependiendo del acá. marco lingüístico, a lo Carnap, algo es un individuo o no. Él va a decir que hay algo que primordialmente es individuo, pero dice que su lógica se puede acomodar a eso. Va a decir, mi lógica se puede acomodar a que tomes determinados individuos como últimos y el resto los conviertas en conjuntos de relaciones y propiedades derivadas de ellos. O sea, esta lógica sirve para articular elementos de Claro, lo que yo elementos quiera. básicos. Sí, de lo que yo quiera. Y en ese sentido, yo puedo elegir que los elementos individuos que realmente existen puedan ser los átomos, puedan ser las moléculas, puedan ser Exactamente. las piedras. Depende de lo que yo defina, existe o no. Claro, y por este principio que tiene, está evitando multiplicar indefinidamente las entidades. O sea, ¿por qué? Porque dice, si nosotros empezamos a considerar que las clases y todas las entidades, hoy diríamos emergentes, todas las entidades emergentes, que serían las clases y conjuntos, Los complejos. Todo claro, lo complejo no todos es los que complejos, realmente si los existe. consideramos entidades, empezamos a multiplicar esto indefinidamente. O sea, Y eso es aun un cuando parezca problema. paradójico, el conjunto posiblemente infinito de todas las entidades básicas es menor que el conjunto de todas las entidades básicas más todas sus relaciones. Sería como una especie de vértigo ante Leibniz, donde las mónadas forman otras mónadas y otras. Dentro de una mónada tenés infinitas mónadas. Sí, hay Claro, o un sea, vértigo en eso. lo que no quiere hacer es eso. Y además, acordate que las mónadas quedan desconectadas unas con otras. O sea, hay una mónada que es Dios que está articulando todo porque solamente hay sujeto predicado. Acá dice, bueno, me libré de Dios, solamente tengo las relaciones, que era lo que no podía plantear Leibniz. De alguna forma es una solución a eso. A eliminar es eso que estaba ahí. Sí, sí. Sí, en ese sentido no hay mucho para criticarle. Y de hecho, bueno, por el tema de las combinatorias, algo que podría surgir, ¿no? A mí me hacía medio ruido lo del tema, o sea, para poder entenderlo de el número de combinaciones de n cosas, en el número de combinaciones de n cosas, cualquier número simultáneamente es 2n. Bueno, ¿cómo se va a poder entender después de Wittgenstein haciendo tablas de verdad? La verdad del conjunto es algo, la verdad de una proposición es algo que yo puedo afirmar de la proposición, pero en realidad no es más que la función de las relaciones de todas las proposiciones atómicas que forman parte de ella, junto con sus conectivas lógicas. Por eso aparece la cuestión del 2n. En una tabla de verdad, el número de filas que yo hago es 2n, donde n es la cantidad de proposiciones atómicas que tengo. Fíjense que la lógica de Russell habilita esto, habilita pensar que en realidad todo lo que estamos haciendo es describir ciertas entidades básicas y sus propiedades. Después todas las relaciones y todo lo que se forme por arriba, ¿puedo tomar la proposición molecular como una entidad? Sí, puedo, pero en realidad es solamente derivada, o sea, no estoy multiplicando entidades. Y el caso que toma es justamente ese, el caso de la lógica proposicional. El tema es que no lo Parece que dice. el tema de la multiplicación de entidades, ¿cómo deberíamos interpretarlo? Porque de alguna forma eh, hay muchas entidades en este universo y cada individuo termina siendo una entidad. ¿Qué está eliminando? Las clases. Está Sí, diciendo, bueno, hasta acá nos paramos, esto existe, de acá para arriba, sí, todo lo las que se clases y los complejice para arriba, conjuntos, no muchas lo. veces. Claro, él dice, bueno, igualmente, algo que podríamos tener en cuenta es, todos nosotros estamos conformados por cierto, no sé, número de átomos. Imagínate que podemos describir todo en átomos y los átomos no tienen diferencia. Si pudiéramos explicar simplemente lo que somos en términos de átomos con relaciones, entonces, bueno, mi hígado es distinto de mi corazón, sí, pero están los dos conformados de átomos. Yo puedo explicar por qué surge esa diferencia en virtud de las relaciones de eso atómico que es todo igual y que en definitiva, digamos, no estoy multiplicando las entidades, solamente digo que existen los átomos, pero me sirve hablar de hígado, corazón, estómago, o sea, hay O sea, cosas solo distintas que... existiría una clase y todos sus individuos que entran dentro de esa clase y todo lo demás serán relaciones. Sí, los individuos, ni siquiera la clase. La clase en sí...
porque acá lo que quiere evitar es la paradoja Russell. La paradoja de conjunto dentro del conjunto. O sea, vos tenés... Claro, es un error decir que una clase existe, sí, sí, está Claro. bien. Bien. Entonces, acá de hecho lo dice explícitamente, afortunadamente todas las proposiciones en las que las clases aparecen mencionadas pueden interpretarse sin suponer que haya clases. Y bueno, después va a poner el caso de las descripciones definidas. Esto no está bien explicado acá, donde sí está bien explicado es en del denotar y en descripciones, donde va a explicar cómo en términos de la lógica relacional va a poder explicar por qué en algunos casos nosotros los consideramos como falsos o como verdaderos, o por qué algunas proposiciones las nombramos como verdaderas y falsas, sin necesidad de decir que existen determinados entes que en realidad pensamos que no existen. Por ejemplo, si nosotros decimos el actual rey de Francia, no sé, es calvo, entonces esa afirmación es verdadera o falsa. Y bueno, parece ser que uno me diría, bueno, también no hay rey en Francia, entonces esa proposición no es ni verdadera ni falsa. Eso van a decir algunos, Russell va a decir, no, esa proposición es falsa, y te voy a explicar los motivos por los cuales es falsa. Pero bueno, acá no aparece de forma clara porque no desarrolla esta propuesta, simplemente dice en qué otros casos se puede aplicar. ¿Sí? Si quieren, igualmente lo repongo un cachito. Así ya sabemos que con eso quedamos más o menos bien. Igual en un cachito iría cortando porque esto, lo siguiente es complejo también, pero... Bien. Entonces, más o menos tienen claro lo del denotar o lo de descripciones, la teoría del... Listo, perfecto. Entonces, eso es lo que aparece descrito en este caso. Hay un montón de falsas aporías, por decirlo así, en el lenguaje que se pueden resolver simplemente teniendo alguna cláusula que afirme la existencia de alguna entidad en particular y después tratar de ver si hay unicidad con respecto a esa entidad y, en definitiva, existencia de unicidad junto con la atribución que se quiera hacer es lo que determina la verdad de una proposición. Entonces, en una proposición en realidad se están afirmando tres. Pero bueno. En términos de la lógica relacional, eso es perfectamente posible igual. Ahí no cabe mucha crítica. Bien. Entonces, y acá me parece que está bueno concentrarnos. Ahora, lo que va a tener en cuenta sí ya es más la cuestión ontológica. ¿Por qué se acomoda perfectamente bien a ciertas ontologías que propone la ciencia? ¿Por qué es verdadero todo este sistema lógico-matemático? Bueno, básicamente por lo siguiente. Va a decir, no hay ninguna razón a priori para esperar que exista la continuidad en el sentido matemático, que eso era lo que consideraban en la antigüedad, ni para confiar en que puedan construirse partículas acontecimientos, es decir, en lo que confiamos ahora. Si pareciera que la teoría del quantum requiriese un espacio-tiempo discreto, o sea, si la lógica cuántica tuviera razón y el espacio y tiempo lo tenemos que dividir en cada uno de los cuantos, nuestra lógica está tan exactamente dispuesta a cumplir sus exigencias como a cumplirlas desde la física tradicional que requiere la continuidad. La cuestión es puramente empírica y nuestra lógica está, como debe estar, igualmente adaptada a cualquiera de ambas alternativas. Es decir, él confía en las partículas acontecimientos, pero si hubiera pleno continuo, así toda esta lógica serviría. Lo único que necesitamos hacer es como si hubiera algún tipo de entidad última. Por ejemplo, el punto. El punto en un espacio-tiempo continuo se puede considerar como cada una de las entidades básicas y más allá de que sean infinitos, se puede considerar en su relación con otras y a partir de ahí construir todo el sistema. Entonces, si todo esto es un continuo, consideramos el punto. Si todo esto es discreto, entonces consideramos las partículas acontecimientos como el nivel más básico. No hay ningún tipo de problema. Esta lógica se acomoda a las dos cosas.
Bien. Y justamente a partir de ahí, lo que se observa es que hay un montón de propiedades que nosotros consideramos que son de las cosas que tenemos alrededor y que en realidad son propiedades lógicas que nosotros construimos para poder tratar de asociar determinado número de átomos lógicos, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un trozo de madera, entonces lo que estoy considerando cuando estoy haciendo la descripción de que es impenetrable, es simplemente una determinada conexión que tienen todos los elementos atómicos de los cuales se compone. Dice, no hay nada que me habilite a decir que eso es una cosa separada de las demás y que tiene sus propias propiedades, sino que yo todo esto lo digo como resumen de todo lo que podría decir en términos relacionales de estas entidades básicas. Entonces, la lógica sirve también para poder abreviar eso que se diría de forma un poquito más compleja si nos tuviéramos que referir a todas las entidades básicas. Y de la misma manera que pasa con la materia, pasa con el sujeto. O sea, el sujeto se concibe en plena, digamos, en puras relaciones. Entonces, ¿por qué consideramos que un sujeto es una identidad última? Y bueno, entonces, bueno, lo que deberíamos hacer entonces es decir, bueno, está bien, el sujeto es una construcción de cosas más básicas. ¿Qué cosas más básicas? Podrían ser imágenes mentales, podrían ser pensamientos, podría ser algo de otro orden, pero es una construcción de cosas más básicas. Entonces, ¿yo puedo hablar del sujeto como una identidad? Puedo, pero lo hago provisoriamente. El tema es, ¿constructo de qué es el sujeto? Dice, yo te puedo decir constructo de qué son las cosas físicas porque la física está muy avanzada. Como la psicología no está muy avanzada, no te puedo decir constructo de qué es el sujeto. Pero así todo, vale la pena considerarlo no como una identidad fija, sino como construcción. Y acá aparece la cita James. Y vamos con lo último que me gustaría que nos quedáramos hoy, porque si no, vamos a morir. Bien. Ahí está. Bueno, va a decir, creo que la influencia del lenguaje sobre la filosofía ha sido profunda y casi inadvertida. La lógica de sujeto predicado con la metafísica de sustancia atributo representan casos notorios. Suponer que un nombre propio que se puede emplear significativamente representa una entidad simple es como suponer la sustancia Sócrates, ¿no? En contraposición con eso, suponemos que existe un cierto ser más o menos persistente llamado Sócrates porque el mismo nombre se aplica a una serie de acontecimientos que nos inclinamos a considerar como apariciones de ese ser único. Es indudable que hay muchas palabras abstractas que no representan universales singulares como triangularidad y racionalidad. O sea, todo lo que aparece acá descrito tiene que ver con que el influjo del lenguaje nos lleva a ciertas consideraciones metafísicas que son peligrosas. Habría al menos 3. Primero, considerar la lógica predicado con una metafísica de sustancia atributo. Eso vendría a ser como el caso más general. Y 2 casos concretos de eso significaría decir, bueno, está bien, como sujeto último tomo a Sócrates y eso lo considero como una sustancia fija, no como un conjunto o una serie de acontecimientos, ¿sí? Que serían en todo caso las entidades más básicas que podría relacionar y por las cuales puedo poner el nombre Sócrates. Y además de eso, tampoco puedo conseguir que las propiedades que tenga Sócrates en esta lógica de sujeto predicado puedan ser concebidas como entidades, sino que las propiedades estrictamente no representan absolutamente nada que no sea del orden de la relación entre estas entidades singulares que serían los acontecimientos, ¿sí? Entonces, la lógica de sujeto y predicado nos lleva a el sujeto cartesiano y a las ideas platónicas, en última instancia. Pensar en otros términos implicaría justamente un realismo más consonante con lo que es la ciencia. ¿Algo para comentar acá?
Bueno, Volviendo al inicio, donde habla de ese conjunto de cosas que entran en confusión por esa tradición de separar sujeto predicado y pensar eh, el mundo de esa forma, bajo esa gramática. En un momento dice que eso está relacionado con el problema del interior-exterior, y en este momento, en el momento que lo leí, todavía no sabía cómo eso iba a desplayarse. Creo que hasta el momento no lo dijo, pero podríamos decir que esa separación interior-exterior está relacionada con lo que dice Maj. Digamos, lo que vimos que le preocupaba a Maj era esa separación interior-exterior, fenómeno noúmeno, que dice, bueno, no, esa separación es falsa, eh, y lleva un montón de problemas dentro de la filosofía de la ciencia. Y bueno, si uno dice que el sujeto es algo que existe como sustancia, bueno, uno podría tranquilamente caer en esa idea interior-exterior. ¿Puede ser que tenga relación con eso, esto? sí, puede ser, pero además, fíjate que si vos considerás, digamos, un peligro parecido al que sucede acá, porque dice, si vos consideras el tema de las relaciones interiores y exteriores, que es lo que van mencionando después, ya estás entrando en la lógica de relaciones, ¿no? Que es la que él quiere bancar. O sea, que Sí. admite que hay propiedades, pero que admite que también hay relaciones y que son de un tipo lógico distinto que las propiedades. Todavía no nos metimos con los tipos lógicos, pero no importa. Eh, pero dice, si bancamos este tipo de lógica podemos caer en peligros similares. ¿Cuál sería un peligro similar a ese? Sería decir, bueno, la relación entre estas entidades es una entidad más. Así como antes decíamos, bueno, la clase que me permite predicar algo de todos estos individuos es una propiedad existente en sí misma. Entonces, aun cuando, o sea, está el peligro de la noumenología, por decirlo así, pero también está el peligro de afirmar que las relaciones son existentes como algo que se puede poner entre medio de dos cosas. O sea, dice, si hay una relación entre A y B, no significa que haya algo en medio de A y B que se sume a ellos dos. Porque si no, se rompería como relación, si cada uno de esos dos elementos fuera independiente de la relación que tienen. Entonces, esa es la crítica a la lógica, la lógica de relaciones interiores. Y la doctrina de las relaciones exteriores no la critica tanto, porque es de hecho la posición que él banca, pero la precisa un poquito más. Pero sí, o sea, tiene relación, pero es apuntando más a ese problema que también aparece la cuestión de no reificar los universales, por decirlo así. No sustancializarlos. Ahí está. Gente, yo dejaría acá porque después va a aparecer la cuestión de los tipos lógicos y eso, a ver, es un poco más fácil de digerir, pero sigue siendo ¿Qué hacemos? ¿Lo escabroso. continuamos la vez que viene? ¿O Sí, yo diría solamente esa partecita, solamente para tener los hechos lógicos ahí en la cabeza, yo lo preparo un toque y hacer el texto siguiente. Solamente decir, bueno, Dale, ocupamos los primeros 10 minutos en eso. dale. ¿A quién le toca el siguiente? ¿A mí o a Andrés? No tengo idea. A quien quiera. El siguiente es lindo. El viraje de la filosofía. ¿Cuál fue el anterior que trabajamos? Anterior a este. No, anterior a este, ahora arrancamos con el positivismo lógico. O sea que ya arrancamos de Pero cero. anterior a este que trabajamos, Reichenbach. Reichenbach. Entonces le toca a Andrés. Pero si no podés, lo hago yo. Son 7 páginas. Estás muteado. Perdón. Sí, no hay problema, no hay problema. De hecho, incluso los había estado mirando ese y el siguiente, que también me había interesado, pero es medio larguito, el de positivismo y realismo. Pero, pero sí, preparo ¿Preferís el de positivismo y realismo? ¿Cuál preferís? No, no, es lo Ah, mismo, pero me ojo, interesan los vos dos. ahí estás teniendo en cuenta todo el capítulo. Claro. Ay, no te O sea, entendí. Claro, el siguiente es el de Carnap, la superación de la metafísica mediante el análisis claro. lógico del O lenguaje. sea, son todos Qué cortitos a lindo. partir de ahora, en general. Este, Ah, Ah, te tocó el más pesado. yo claro, o sea, el claro, capítulo se estoy viendo llama el cuarto, filosofía. claro, Claro, filosofía, metafísica y claro. significado, pero el viraje de la filosofía es el que te toca. Dale, bueno, el viraje de la filosofía. Sí.
Sí, ahí está, y hacemos en conjunto. Dale, entonces en 15 días retomamos lo que faltó de acá y empezamos con ese artículo. Sí, sí, que va a dar el tiempo y además yo no te voy a robar mucho porque lo único que me interesa de lo que queda de Russell es el tema de los tipos lógicos. Está bien, sí, igual yo no tengo mucha pretensión de que encuadren. Vayamos caminando Yo estoy y parando. aprendiendo. Yo también. O sea, si no tenemos que quedar cruzados con los textos, es el mismo libro, digo. No me importa. De hecho, me resultó muy jugoso la exposición. La verdad que me aclaró un montón de cosas que leyéndolo no llegaba a cuajar. Yo no lo pude seguir a Russell. Seguía algunas ideas, cada tanto captaba alguna cosa, pero la verdad que Sí, me sentí humillado por el texto. yo había tenido que leer bastante Russell, pero jamás explicarlo, y explicarlo es muy complicado, muy complicado. Porque no sabía qué términos usar para que se entendiera eso que estaba diciendo el chabón. Lo que No, vos dijiste se entendió perfectamente, salvo cuando Sí. lo leías literalmente. claro, eh, o menos mal. No, repusiste cosas que, claro, el tipo tiene una prosa muy elegante, pero da por sentado, y cuando vos pones eso, digamos, explicaste todo lo de la lógica y del atomicismo de él, bueno, ahí cierran un poco más, es que ¿no? ahí es como, esto querías decir, hermano, la puta que te parió. Estamos grabando. Algo adicional, un detalle ya termino. Esto último, la cuestión de que no le podemos poner un nombre a algo y pretender que es una sustancia con identidad fija, implica que no hay nombres propios en Sí, sí, sentido solo estricto, descripciones. solamente descripciones. Entonces, ahí es donde se origina todo. Porque, o sea, digamos, porque después va a decir en otros lados, bueno, sí, todos son descripciones, excepto él, en determinadas circunstancias puntuales, el eso del demostrativo. Los Eh, deícticos. sí, ni siquiera el eso del demostrativo, porque el Es que creo que eso los siempre deícticos es... son también descriptivos, ¿no? Iba por No, ese no, o lado. sea, depende, los deícticos, no sé si los llega a considerar del todo, o no sé si medio le huye ese problema. Yo no lo leí decir algo de los Creo que deícticos, le dedica en sobre el solamente de los denotar el demostrativos segundo en sentido capítulo. estricto, digamos. Así que bueno, eso, Filosofía del lenguaje. cositas para pensar, sí, hermoso. Hoy me resonó mucho esa discusión que habíamos tenido en el seminario de Bruno sobre la fundamentación y la super algo, no me acuerdo cómo era. Sí, sí. Superveniencia. Superviniencia. Pensé en eso un poquito. No sé cómo, pero Bueno, me no, es hizo que la acordar. superveniencia normalmente se considera a nivel ontológico, no a nivel de las leyes. Y teniendo en cuenta eso, sí, o sea, es todo lo que está diciendo acá Russell. Superveniencia, pero el tema es que considera algunos átomos últimos que son los acontecimientos. En algún punto te tenés que parar. Ese es el tema. Claro, el tema es que Pero dice, parecería que el punto en el que te parás es más que nada convencional. claro, Y en ese sentido, alguien que va por ese lado no tiene, o sea, está bien, yo para esta teoría hago esto, creo que lo último que existe no lo puedo saber, punto. sí, fíjate de hecho que, bueno, esto... Sí, con el sujeto dice, esto no lo podemos reducir más, pero No, dice, no lo podemos reducir más por el estado de la ahora, ciencia, pero el tema es, ni siquiera los acontecimientos son últimos. Él dice, lo último van a ser los simples, y a los simples se los nombra, pero nada es nombre en sentido estricto en el lenguaje natural. Entonces, pero además eh, vos decís, el sujeto no se nombra porque la teoría todavía psicológica no ha avanzado. Pero eso quiere decir entonces que lo que nombremos como individuo, como simple, va a depender de la teoría. Y en ese sentido eso es relativo al conocimiento que tenemos hasta el momento. claro, Entonces, si depende del avance de las teorías, cuanto más avancen, mucho más profundo vamos a ir en la estructura de las de lo cosas. simple, Y, claro. y en ese sentido, lo que hoy llamamos como simple puede no Sí, serlo. puede no ser de simple a futuro. Sí,
La idea que sea una lógica, digamos, que se vaya acomodando, por decirlo así, a la mejor ontología de la época. Tal vez en Claro, ese la sentido estructura es lógica, bastante un realismo, porque, digamos, el realismo suele tener en cuenta... pero no es un realismo nociológico. no, no, eso sí que no, eso sí que no. No, Es no, un pero... realismo metafísico, pero ¿quién no es realista metafísico? No, bueno, sí, sí lo hay. Yo me tiro en lo personal para la postura realista, pero hay gente que yo no me atrevería a decirle a un antirrealista, no, vos en el fondo no sos. No, es que me parece que cuando se nombran a sí mismos antirrealistas, no están dudando del realismo metafísico. No podrían discutir, no tendría sentido, serían contradictorios. Me parece que el realismo metafísico nunca es puesto en duda. Salvo puesto en duda como mero juego, ¿viste? Creo que estoy dudando. ¿Realmente existo? Bueno, pero para hacer eso, viejo, cometa de cara. Ya está, estás dudando. Listo, chao. Sí, igualmente, siempre, el antirrealista siempre lo va a hacer en términos de, o sea, si decimos antirrealista científico, en términos de las Es- teorías científicas, o sea, pero no eh, es un antirrealista metafísico el antirrealista científico. no, o sea, es un antirrealista metafísico con respecto a las entidades inobservables, pero Pero sí en ese considera una sentido, ontología del sentido común. Russell también te lo podría aceptar eso. En el Sí, sí, sentido, sí, capaz que Russell lo no, en podría otro texto aceptar, no. pero Pero en tanto que depende de la teoría, sí, sí. el único problema es si somos Hume, porque digamos, decimos, hay un haz de percepciones, ni siquiera yo, porque yo también soy un haz de percepciones, entonces es como, hay Pero un haz de percepciones, claro, hay, sí, pero ahí ya nos volvemos continentales y decimos, bueno, hay el ser y no hay ser. Y en ese hay. sentido, somos realistas metafísicos. El resto, bueno, Sí, sí, habrá sí. que fundamentarlo. eh, pero bueno, para mí hay antirrealistas en sentido fuerte y en sentido metafísico, pero antirrealista de la ciencia, o sea, que no es lo mismo que decir Sí, antirrealista en general. por eso. Sí, ahí te lo puedo aceptar seriamente, no hay ningún problema. Pero antirrealista metafísico en el sentido Sí, general, me daría risa. sí, sí, sí. Bueno, ahí está la famosa frase de Hume que te había pasado en su momento. Me encantó. Si tan escéptico Deberíamos sos, ponerla entonces como salí frase por de la ventana grupo. en vez de por la puerta. Pongámoslo como frase de nuestro grupo, de esto que somos ahora. Mira, ya sería Está una bueno. evaluación de antemano de todos los autores que vamos a ver. Danos un tiempito a ver al Círculo de Viena, a ver si nos cierra. Pero la ponemos como primera frase, después capaz que ponemos otra. Dale, está bien. Se puede ir cambiando, ya. Claro, en vez de, para entrar acá, no entre nadie que no sepa geometría, ponemos esa. Si no crees en nada, tirate por la ventana. Ya es un poco más agresivo que la propuesta de Hume. Pero está bien, perfecto. Bueno, nos juntamos Bueno, entonces cuando, Nacho, elegimos. En 15 días. Y para ese día, Andrés ya tiene que tener preparado el coso. Sí, el 6. Listo. Bueno, listo. 6 de agosto. Gracias por bueno. tu texto, Andrés. En la semana lo estaré leyendo. Bueno, dale. Después ¿Ya te puedo cuando... citar? creo que sí, 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 Listo. sí. Que hay que tener el coso ¿Ya se ese de... publicó? Sí, 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 se publicó. Listo. Con eso alcanza, está. Y sí. Eh, no, no tengo idea. ¿Qué iba a decir? Ahora me olvidé. Eh, no, que después vos estabas laburando algo, cualquier cosa, después comentame si querés para el trabajo ese Soy una de- lenteja, pero si querés lo podemos charlar. No, no, está bien, no, no, no hay apuro, era por si tenías algo y tenías ganas de Ahora estoy verlo. trabajando, capaz que Nacho también te interesa, estoy haciendo la introducción para poder meterme en tema. La idea es que el concepto de ley científica tiene un desfasaje en biología y ese desfasaje echa luz sobre el desfasaje a la hora de la revolución científica en biología también. Y estoy dando el contexto de por qué se puede afirmar que en biología la revolución científica llegó tarde. El día de Ah, ayer pude fundamentarlo para la química, porque encontré un autor que dice tanto la biología como la química. Y bueno, dije, bueno, vamos a meter sobre eso. Entonces, dale, ya en cuanto en esta tengas semana voy. algo Una vez que termine escrito, eso, me meto con el concepto de ley. dale, buenísimo, buenísimo. Eh, bueno.
Entonces, en 15 días vemos el viraje de la filosofía, ¿era? Sí, Sí, el viraje de la filosofía. perfecto. Buenísimo. Bueno, Bueno, vamos nomás. buen Buen fin fin de, de. buen fin de Abrazo grande. felicitaciones por tu último final. Gracias, gracias. Igual, yo también, igualmente te felicito. La Mil verdad que gracias. debes estar bastante aliviado. Sí, sí, sí. Y con sueño, no dormía yo. Y bueno, Bueno, voy a tomar un vino por vos. Pensaba brindar acá, pero está bien. Te estoy grabando por eso. Bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo en 15 días. nos vemos.